Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta sesión que hoy va a ser también, hoy inicia un nuevo ciclo. eh, Ay, se me perdió aquí un nuevo ciclo, ahí sí lo ven. Eh, Dentro de la serie que hemos emprendido este año, que es Freud frente a la clínica de Charcot. Entonces, hoy nos hemos propuesto, en general nos vamos a proponer la lectura de algunas presentaciones de enfermos de la clínica de Charcot a partir de las críticas que Freud hace a esas presentaciones clínicas que él está traduciendo al alemán. A él le llegan, él las está traduciendo al alemán y en la medida en que las va traduciendo hay que tener en cuenta que él estuvo en París en 1885 y estas lecciones del martes recogen las lecciones de 1887-88, cuando ya Freud no estaba, pero él las va a traducir al alemán y en esa traducción es cuando él empieza a hacer anotaciones al margen a partir de lo que está traduciendo. Entonces, vamos a empezar hoy con la primera. No. Vamos bueno, estamos siguiendo en el volumen 1 de Amor Rortu, de esto que llaman ellos los escritos prepsicoanalíticos, estos extractos de las notas de Freud a su traducción de Charcot. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, es en la página 107 de la traducción que está haciendo Freud, escribe Charcot, pues el Strachey, el comentador de las obras completas, dice: Charcot había dado una descripción del ataque histérico. Y aquí viene la nota de Freud que vamos a leer hoy, ¿cierto? Pero entonces, antes de leer la nota de Freud, leamos una presentación, una descripción. El texto de Charcot es muy extenso y tiene muchas presentaciones. Seguramente habrá varias que describen el ataque histérico, pero por lo pronto encontramos esta, que es la que vamos a leer hoy. Entonces está tomado, esto lo pueden encontrar por internet en francés. Esta es una traducción que está hecha es una traducción pues de internet. Yo simplemente le hice algunos ajustes, hay cosas que de pronto no están muy claras, pero aquí las vamos conversando en la lectura. Entonces vamos a leer la séptima lección y en cada lección él saca unos temas. Entonces, estos son los 4 temas de esta séptima lección y cada tema está apoyado con una presentación clínica. Eh, el tema 1 es la parálisis histerotraumática después de una bofetada que le dieron a alguien con el reverso de la mano. Muy simpático esa descripción, pero bueno, es así. Segundo es la histeria de grandes ataques. Este es el que hemos escogido para hoy. Tercero, de la enfermedad de tics, diagnóstico con la corea, no sé, chore ritmada, no sé qué será. Y 4, de la parálisis facial. Entonces vamos a leer el segundo tema con la histeria de grandes ataques y la segunda enferma, que es una mujer de 22 años. Andrés Satría y Andrés, que están conmigo coordinando este espacio, pues hemos estado mirando un poco el caso, la presentación, y bueno, nos preguntamos cómo leerlo, cómo leerlo. Entonces, bueno, no sé si aquí necesitamos, por lo menos como, esto es como una especie de puesta en teatro. Está Charcot, está la paciente, que habla muy poco, al contrario de todo lo que sabemos nosotros en psicoanálisis, y la que habla mucho es la madre de la paciente. Entonces, bueno, no sé si quién se ofrece a leer como Charcot. No sé si de pronto Andrés, ¿te animás? Listo. Bueno. Y bueno, ¿quién lee como la paciente y quién como la madre?
Yo puedo leer como la madre. Listo. ¿Y quién como la paciente? Es muy breve la intervención. Bueno, yo puedo ser. Daniela, listo. Ok. Bueno. Entonces, yo leo las acotaciones, estas explicaciones. Entonces, Charcot dirigiéndose a la paciente que se presenta acompañada de su madre. Hay que recordar que estas lecciones son diferentes a las conferencias. Esto es cuando él atiende, ¿cómo se llama esto? El hospital, ¿cómo es que se llama? Satría, consulta externa, Que la- ¿cierto? Consulta externa Pero de... esto no es una presentación de enfermos. A mí me parece que esto no es una presentación de enfermos. Sí, Porque A sí. él. mí me parece que sí. Ah, no. Exacto, es que él hacía las presentaciones clínicas en los martes con los pacientes que llegaban a consultarle en vivo y en directo, Ya en consulta eh, externa. en consulta Ah, externa. Entonces tenía ahí, hospitalizado. no, Ah, por eso es que él es dice por que no eso. está hospitalizado. Ajá, exacto. Ah, bueno, wow. Bueno, No, entonces habilidad. Que no sí. se usa ahora, ¿no? No, nada que imagínese. Pero ahí estaba Charcot aprendiendo, que eso era lo que trataba de decirnos Freud en el texto que leímos. Él estaba aprendiendo, ahí era espontáneo, ahí consultaba, dudaba, preguntaba, ¿cierto? No era la conferencia preparada de lo que ya sabía, no, ahí estaba obviamente orientado bajo el hilo de sus hipótesis. Él está en este momento tratando de definir pues en términos de diagnóstico, de nosografía, los cuadros de histeria, separándolos pues como de la epilepsia, de otros que no son histeria. Entonces es un primer momento eh, donde vamos a ver ese intento de él por aislar el diagnóstico de histeria. Así que bueno, Andrés, adelante. Dice, ¿cuántos años tiene usted? 22 años, ¿Desde cuándo sufre usted de ataques? desde el 24 de diciembre. ¿Había alguna causa que usted pudiera invocar? No conocemos ninguna. Su hija estaba contrariada. No, señor, pero ella se contraría fácilmente, se irrita, enerve, se irrita con todo desde hace un tiempo. ¿Ha tenido recientemente una enfermedad aguda? No, señor, ¿Cuál es su estado? es la bandera, plancha. ¿Trabaja mucho? Sí, señor, desde hace varios meses. Señores, puedo decir que gracias a una pequeña nota que tengo en mis manos y que me entregó mi jefe de clínica, que la paciente presenta en ambas manos, especialmente en la derecha, cierto grado de paresia y al mismo tiempo anestesia cutánea, dispuesta como en la paciente que estudiamos anteriormente. Sería posible que la acción de planchar, una plancha pesada, a veces con una mano, a veces con la otra, durante buena parte del día, en un sujeto histérico, haya podido jugar el papel de una causa traumática y provocar una parálisis histerotraumática por el mecanismo que indiqué antes a propósito de la bofetada. Aquí las características de la parálisis histerotraumática son menos acentuadas, menos clásicas que en el caso anterior, debido a que falta la obnubilación del sentido muscular. Sé que antes del desarrollo de esta parálisis de las extremidades había ocurrido un ataque nervioso. ¿Cuándo Estoy ocurrió dirigiéndose, el, perdón, estoy dirigiéndose pues a los estudiantes que están ahí, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió el ataque? El 24 de diciembre. Me han dicho que no hay hemianestesia sensorial ni estrechamiento del campo visual, pero los ataques son bastante frecuentes y característicos. ¿Puede usted decir qué siente cuando ocurren los ataques? Siento como dolores eléctricos en mis extremidades que dan vueltas, se retornen. Eso es todo. Usted ha sido testigo de varios de estos ataques. ¿Podría decirme exactamente qué pasa entonces?
Empieza tirándose al suelo, se rueda, se muerde, rasga todo lo que tiene a mano, grita. Su mirada se fija, luego se levanta, lo sigue y se lanza sobre usted. Eso no está mal dicho. Y podemos reconocer allí las características del gran ataque conforme a nuestra descripción. Primero, en primer lugar, es el periodo de los grandes movimientos. Después, segundo, el de actitudes pasionales. Ella rueda, se desgarra y de repente fija la mirada en un punto. Evidentemente, se le presenta una visión y los movimientos que ejecuta en ese momento están de alguna manera subordinados a la alucinación. Por momentos parece feliz, se ríe, luego parece ver algo que la aterroriza. Así que, a su turno, visiones felices y luego visiones tristes. Esa es una especie de regla. ¿Habla? Sí, habla de una cosa y luego de otra. A veces me llama o dice que ve a un hombre con barba. Un hombre. Sí, a veces un hombre, pero a veces una mujer. El hombre que ve es feo, horrible. Quizás haya una historia subyacente en la que es inútil profundizar en este momento. Sabemos lo suficiente como para afirmar que no se trata aquí de epilepsia, sino de histeria en forma de gran histeria o de histeroepilepsia con crisis mixtas. En el momento en que cae, antes de morderse y rodar, no se queda Ah, no, se primero la rígida. así. Perdón. Sí seguí, qué pena, sí seguí. En el momento en que cae, antes de morderse y rodar, no se queda primero rígida por un momento y luego sacudida por un temblor. Sí, a menudo, pero no siempre. Entonces la serie está completa. Primero, periodo epiliptoide. Segundo, periodo de grandes movimientos. Tercero, periodo de alucinaciones con actitudes pasionales. Esto responde exactamente con la descripción de lo que llamamos el gran ataque. He aquí, pues, el clásico gran ataque observado con sus tres periodos característicos, en una paciente que nunca ha estado nunca en el hospital y que nunca ha sido espectadora de un gran ataque histérico. Esto se dice sobre todo dirigido a algunos críticos que llegaron a afirmar que el gran ataque no estaría en la naturaleza. Ella era un producto de Part que nunca se hubiera podido encontrar fuera de la Salpêtrière. Se ha dicho, además, de manera muy pintoresca, histeria cultural. En resumen, se trataría de fenómenos explicables por imitación recíproca, en una palabra, por sugestión. Sugestión a través de los tiempos, a partir de entonces, porque encontramos la propia descripción de del gran ataque en la relación de las epidemias demoníacas, la de los campamentos de América, de los avivamientos de Irlanda, sugestión a distancia a través del continente y los mares, porque esta misma descripción se encuentra no solo en las provincias más excéntricas de Francia, sino también en Rusia, en Alemania, en América, etc. Nos habríamos ahorrado la decepción de un juicio hecho a la ligera si nos hubiéramos tomado la molestia de leer en la hermosa obra del señor Richer el largo capítulo dedicado a la historia del gran ataque considerado en la historia y en las distintas regiones donde se ha observado hoy. Son cerca de 200 páginas de documentos de buena calidad en los que remitimos a los escépticos. La verdad es que el gran ataque cuyas características he formulado es efectivamente de tipo mórbido natural. No es una creación artificial. Pertenece a todas las edades, a todas las razas, a todos los países. Yo añadiría que sin un conocimiento profundo del tipo, nunca podremos comprender del todo qué es la histeria, de la que está hecha buena parte de la historia por las transformaciones que puede sufrir. Tendré más ocasiones para recordarles esto más adelante. Ok. Bueno, no sé, es una primera lectura. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo, alguna impresión?
a mí me llama la atención la forma en la Sí. que él va clasificando como esos, no sé si como decirle estadios o tres fases, que está Mm, más abajito, cuando él da sí. como su conclusión. Ujú. ¿Dónde es que está? La descripción Eso, de... ahí arriba. Ujú. Periodo epileptoide, periodo de grandes movimientos y periodo de alucinaciones con actitudes pasionales. Ujú. Me parece notable eso, cómo él, con la descripción de la madre, es capaz como de hacer esa clasificación, pero como progresiva, lógica. Yo me pregunto también por qué le da más participación a la madre en la intervención que a la paciente misma, ¿cierto? Sí, sí. Como si Ay, a menospreciara el mí, saber que ella puede tener sobre sus propias manifestaciones sintomáticas, no sé. sí, pues le preguntó que qué sentía, y es que de todas maneras, mire que esta mamá empieza a hablar. Sí, empieza a hablar sin que le dé la Pues palabra casi que y luego uno se sigue dirigiendo a ella. sí, sí, él empieza preguntándole a la paciente, pero la madre es la que empieza. Él Ujú. le dice, ¿había alguna causa que usted pudiera invocar? Y la madre Ajá. mismo llega y dice, no conocemos ninguna, como para que uno sospeche que hay algo, de pronto hay algo, ¿cierto? Pero Ujú. se adelanta a tapar. En todo caso, ella sigue hablando. Y Sí. sí, él aprovecha, él dice, usted estuvo presente, cuéntenos qué pasó, porque como ella estaba en el ataque, pues no estaba consciente la versión Ah, de ella, sí, claro. la de la Ajá. Sí, madre. sí, sí. Exacto. Ahora, Cierto. aquí me da Ajá. la impresión que él está tratando de verificar una hipótesis, cosas que se han dado en otros casos, y no solo pues en casos que él ha visto, sino en este libro de este señor, que me asombra, pues, o sea, imagínense, ese libro debe ser una ricura, una historia de la histeria en esa época, con 200 páginas, pues, es increíble. Ujú. Hay otras dos cosas, Ana, que a mí me llama la atención y es, él dice como que esto parecería importante, pero podemos ignorarlo, ¿no? No recuerdo, Sí, hay un dicho de exacto. Charcot, ¿no? Sí, Como sí, que sí, esto sí. tendría una explicación, no recuerdo en qué parte está. Tendría una Más historia. abajito, Ajá, pues hacia el final. Ah, es, quizás haya una historia subyacente en la que es inútil profundizar en este momento. exacto. Ujú. Doctora, Sí, adelante. sí, este, yo mientras leía el texto, escuchaba, eh, lo que pasa es que no es fácil, digamos, opinar sobre esto con todo el bagaje que uno va adquiriendo en el tiempo, en la Mm. actualidad, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para remontarse a ese momento. Yo lo que Ujú. veo es que él habla de histeria y después habla de gran ataque. Entonces yo, voy a la conclusión de que entonces de alguna manera, no sé si lo dice expresamente, pero por un lado ubicaba lo que es la histeria, la petit, ¿se acuerda de la petit histeria? Y Ajá, por otro lado el gran ataque, o sea, serían las dos grandes divisiones que yo veo hasta el momento, ¿no? exacto, exactamente. Usted me corregirá si... Ujú. Estamos de acuerdo. Ajá, Exacto. perfecto. Él piensa así, que Y hay yo, pequeñas histerias y el gran ataque. Sí, Satría. bueno, a mí me parece muy llamativo la descripción, como tal el caso, porque uno en general cuando escucha descripciones de histeria de cualquier tiempo, pues no sé, uno suele recordar personas que uno ha conocido también en esta época, pues como algo que no es del pasado, sino que aparece también en esta época, aunque a veces con características distintas, pero esta descripción no me recuerda a nadie pues, que yo conozca, ¿cierto? Pues no quiere decir que no exista en este tiempo alguien con estos signos, estos síntomas, pero de todas maneras se me hace como se me hace muy raro. Entonces, como, ay, qué extraño, pues, que él llame a este cuadro así histeria. Y bueno, y lo otro es, pero pues interesante, sí, interesante, pero sí como a, no sé, a observar como esas características, o sea, ese cuadro clínico tan extraño, pues, de ese ataque, esa forma del ataque. Y pues como alguien que se tira al suelo, rueda, muerde, rasga todo, bueno, fija la mirada, se levanta, dice, lo sigue y se lanza sobre usted. Pues también, bueno, es como muy Ujú. extraño.
Así como una Y posesión demoníaca. sí, Ujú. bueno, sí. Poder, sí, se imagina más eso uno que otra cosa. Y bueno, puede que ahora sí, de pronto en esos contextos se dé más y que de pronto no lleguen tanto a los hospitales o a la clínica, digamos, del neurólogo. No O que sé. vayan evolucionando con la época, con las características de la época, la Claro, manifestación. Sí. Pues a mí me tocó cuando trabajaba en el hospital mental, eh, pues se hace el diagnóstico, todo eso, pero entonces eh, todos los que estamos ahí aprendemos cuando es una epilepsia, cuando es un ataque epiléptico que hay que eh, estar mucho más atento porque puede ocurrir lo que llama un estatus epiléptico que es peligroso o una histeria. Y como la describe ahí es muy parecido a como en mi época, que también allá hace muchos años, se daban esos ataques histéricos en los pacientes, con todo lo que... Por eso es que cuando el compañero dice que le llama la atención de que de que él no profundiza ahí, porque él ya lo tenía claro que era que no era una epilepsia, sino una histeria. Entonces, dice, no hay que profundizar más porque ya en lo que él había clasificado Charcot, pienso que ya había logrado distinguir cómo se daba la una y la otra, hacerlo diferencial. Y lo de que estaban preguntando ahorita de la madre es porque en las consultas psiquiátricas también es muy importante la observación de la familia, casi que más que porque es la familia la que cuenta cómo ve ese ataque histérico o epiléptico para poder hacer el diagnóstico diferencial. Es muy importante la narración de la familia, porque Digamos la objetivación. el paciente puede poner y quitar y entonces uno como que no sabe si sí o si no. En cambio, la familia es como el observador clave de lo que está pasando ahí. Es la que Sí, presencia sí. Es, Generalmente, este cuadro se ve cuando llega una paciente, generalmente no va por propia voluntad, por la situación en que se encuentra, generalmente siempre llega acompañado por alguien que de alguna manera ayuda a describir la situación, ¿no? Es un caso típico que se ve en las guardias de hospitales o psiquiátricos, como decían ahí los colegas. Lo que me sigue llamando la atención es la idea, como dije yo, de la histeria o la petit histeria y el gran ataque que habla él. Y el mm, colega cuando hablaba de posesión demoníaca, yo recuerdo que todos esos casos que fueron quedando aparte, que la religión los catalogaba de posesiones demoníacas, son los que justamente después se van a ver tanto en la psicosis, pasando los años, ¿no? Se van a agrupar, se van a clasificar ahí de la psiquiatría en lo que es esquizofrenia o psicosis. Me llama la atención eso que se revuelca en el piso, profiriendo gritos, son los primeros indicios o las primeras observaciones que cuando llega un paciente a la guardia que hace uno, ¿no? Sí, exacto. Incluso la presencia de un hombre, de una mujer que ella ve, justamente me parece interesante el uso del término alucinación. sí. Eh, entonces se refiere a un sujeto neurótico, se refiere a un sujeto psicótico, es decir, sí, como eh, estas cuestiones de la época que no, al menos para este momento, no está como precisado. Eso. Yo sí, a ver, cuando leí esta descripción, empieza tirándose al suelo, se rueda, se muerde, rasga todo lo que tiene a mano, grita. Hasta ahí, en este momento, uno podría decir que puede ocurrir en casos de psicosis, ¿cierto? Porque claro, ya el psicoanálisis ha pasado ha dejado su huella, ¿cierto? Su rastro, y ya no sería lo mismo, ya hay algo en el orden de la palabra que va a desplazar como todas estas actitudes. Bueno, pero si nos metemos en el contexto de lo que está haciendo Charcot, de lo que él está tratando de mirar, ese tirarse al suelo
es ambiguo, como un poco podría, creo que a eso alude un poco Adela, es ambiguo porque tirarse al suelo puede ser que ruede y que se muerda, es algo que puede ser propio de la epilepsia, según algunos ataques pues, de epilepsia que yo he podido, de los que he sabido y podido ver. Entonces, ahí es cuando él trata de ver cómo logra separarse de la histeria, por eso él dice, o es una histeria o una histeroepilepsia, los va a unir, ¿cierto? Como si pudiera haber algo con crisis mixtas, crisis de epilepsia y crisis de histeria. Ahora, está esta parte. Ahora lo que uno es, bueno, se escucha a veces en la clínica es agresiones que se hacen los mismos pacientes cuando están llevados, cuando están muy mal. O sea, lo he escuchado tanto en histeria como en neurosis. Se agreden, pero no se tiran al suelo, eso sí, no se tiran al suelo, pero se muerden, se rasgan, ¿cierto? Se jalan el pelo cuando están muy en un estado muy crítico, ¿cierto? Y no es necesariamente psicosis, también puede darse en la histeria. Pero lo que sí diría es que este tirarse al suelo, por ejemplo, también lo viví que hace muchos años también, que vi a alguien que tenía estas mismas cosas, igualitas, pero finalmente era una psicosis, no era una histeria, ¿cierto? Entonces, Ana, eso sí, este tirarse al suelo en los, cuando uno trabaja pues en un hospital mental, uno los tiene muy identificados porque la epilepsia, en la epilepsia hay pérdida de la conciencia y ese es muy llamativo cómo el paciente se comporta en el suelo cuando hay un ataque epiléptico que uno lo ve que no está, pues, no está ni en espacio ni en tiempo, él está, hay pérdida de la conciencia. Y los movimientos son, se dice que son tónico-clónicos, pues que son movimientos muy fuertes, pero no hacen como eso de revolcarse y de ir y de morder y de rasgar, no, a ellos los no, otros no. Esa no. Entonces ahí uno sabe, cuando está trabajando, uno sabe qué tipo de ataque es. Y pues igual en el paciente histérico se le atiende, pues igual se le para bolas, pues y está uno ahí atento a que no se vaya a hacer daño. Porque, o sea pues, que en exacto, o sea que en la epilepsia, de esto que está subrayado aquí en la pantalla, ¿qué no habría? a ver, yo veo, Si dice, eh, empieza tirándose al suelo, se rueda, se muerde, o muerde, rasga todo lo que tiene a mano. no, eso. Mira, Por eso es que en un pedacito ahí dices que en la primera fase epileptoide, algo así. exacto. Esa es la primera fase epileptoide, que es cuando se tira. Y cuando dice epileptoide es como parecido a la epilepsia, pero no es, no Pero es. Es como que uno dice, "Ay, ojo, pues que este paciente tiene un ataque", pero entonces uno empieza a mirar, a identificar qué tipo de ataque es, a ver si es que tiene un ataque epiléptico o si por el contrario está en un ataque histérico, por ejemplo. Pero a Entonces, lo que llama epileptoide no es a tirarse al suelo, sino la otra pregunta que le hace más adelante, que primero fija la mirada, que eso sí se parece más a la epilepsia. Pues como antes de esto de tirarse al suelo hay una pequeña cosita que le pregunta más adelantico. Y ahí dice lo epilepsia aquí. a ver, En el momento dice, ah, ay, ¿qué? en el momento en que Primero cae en se queda rígida. pensar en este, aquí. ese. Que le pregunto a la madre, esa es la madre la que dice, en el momento en que cae, antes de morderse y rodar, no sé, ay, yo no veo el otro pedacito, No se no, queda No, él primero. le pregunta a la madre eso, se dirige Sí, a sí, ella no con se esa queda primero intervención. rígida por un momento y luego sacudida por un temblor antes de todo lo otro. Entonces, digamos, cae, se queda rígida y luego sacudida por un temblor.
Entonces a ese pedacito le llama periodo epileptoide, que yo diría también, pues eso se parece, es lo más parecido a la epilepsia. Se parece a lo que ocurre en la epilepsia, pero no es epilepsia. Ya, y ese sería el periodo epileptoide. Ah, mira, yo pensaba que era el momento en que se caía. No, es antes, quedarse rígida por un momento, sacudida por un temblor y ya después cae. No, pero él Sí. dice en el momento en que cae, antes de morderse y rodar, o sea que sí parece que fuera cae, y ella no escribió esto, pero él se lo preguntó. Se queda Eso, rígida, luego se sacude, y ya luego pues ya empieza a morderse, a rodar, pero ella dice que sí pasa a menudo, pero no siempre. pero Pero no no siempre. siempre. Antes de morderse y rodar. lo que surge claro del texto este que estamos leyendo es el compromiso de la paciente, ¿no? Con lo volitivo, con lo visual, con lo afectivo, con lo motor. Eso Ujú. pienso que está claro ahí en el texto. Yo voy a poner aquí que importa que nos quede que el periodo epileptoide es eh, quedarse rígida, ¿cierto? Quedarse rígida Digo, claro. y Y sacudida sacude. ujú, por un temblor Ujú. y caer, y caer. Ya lo que Ay, nos quería, ¿cierto? Decir, no, dale que yo quería decir, pero otra cosa. y, y ya, lo otro pertenecería a algo que le permite identificar la histeria, que son el periodo de los grandes movimientos y las alucinaciones con actitudes pasionales. Eh, Ujú. y ya Y eso en, sería todo el gran ataque, sí. en ese caer, Ana, es distinto cuando cae uno en un ataque epiléptico porque ellos caen y no es como en el ataque histérico que ellos ven dónde van a caer. Pues, o sea, ellos van a ver dónde van a caer y cómo van a caer. En cambio, el otro es túnel, se oye el batacazo, pues, para mejor dicho. O sea, Ujú. sin ninguna, sin, nin- Prevención. eso, sin nada que lo esté a uno diciendo que va a pasar. Es mucho más eh, como, como asustador, por decirlo así, cuando hay un ataque epiléptico, porque caen y si se pueden El aporrear golpe puede ser fatal. con Mm, cualquier ujú, cosa. ujú, sí. Sí. Ujú. Eh, ¿Qué Ay, me ahora sí, entonces, sí, Satria, para que sí. Ujú. no, que sobre lo que dice Luis, ¿cierto, Luis? Sobre esto del gran ataque, entonces, pues me parece una cosa como interesante que él habla del gran ataque y del petit, como habían dicho, que aquí no lo menciona, y también hacia en el último párrafo, recuerda una palabra que nos había dicho, no sé, que la leímos hace poquito, que era el caso tipo, lo dice al final. Entonces, el gran, pues yo no sé si lo estoy recordando mal, pero el gran ataque como el caso tipo como el caso extremo. Entonces, está partiendo de un caso tipo, que es el gran mal, pues como el gran ataque, y también nos dice, la histeria se manifiesta de maneras muy distintas y eso hace parte como de la historia, de mucha parte de nuestra historia, algo así por la diversidad, pues por todo. O sea, que este sería una forma como el gran ataque, pero la histeria se manifiesta de muchas maneras que no siempre son el caso tipo. Entonces, como para recordar eso, el caso tipo, el caso frustre o algo así, y pues el gran ataque o el pequeño. Y también que eso del gran ataque lo hace a uno, pues, o me remite a mí inmediatamente al gran mal, que es pues, el gran mal en la epilepsia. Pues que en la epilepsia se llamó, y todavía hasta se utiliza a veces ese término, el Sí. gran mal a la epilepsia tónico-clónica generalizada, pues digamos al ataque típico de la epilepsia, sí, pues con convulsión, porque hay también muchas epilepsias, o sea, y hay epilepsias que no son el gran mal, sino el pequeño mal, pues también se utiliza esas dos formas en la neurología así como clásica. Entonces Mm, es como que pues es como un paralelo con sí. la epilepsia, diferenciando de la epilepsia, que es una cosa súper importante, digamos, para la neurología de nuestro tiempo también, porque un epiléptico, pues son descargas en el cerebro y eso va generando efectos neurológicos con el tiempo, daños cognitivos. Tal vez diferente a la histeria, pues que no hay ese asiento orgánico.
así pues de esa manera. Digamos que en ese momento pues no había electroencefalograma y demás, pero para esta época también es importante diferenciar pues cuándo es o no es una epilepsia. Pero entonces como ese paralelo con el gran mal, el pequeño mal, y que el pequeño mal, o sea, cuando la epilepsia no es tónico-clónica generalizada, sino de otras maneras, es súper variado también, pues hay epilepsias sin pérdida de la conciencia, son raras, pero sí hay epilepsias que son con alucinaciones olfatorias, con manifestaciones que a veces parecen como una psicosis, pues como una cosa muy rara, o sea, hay formas de epilepsia muy distintas, como, bueno, muchas, pero digamos la más común y la más característica es el gran mal. Entonces, bueno, no sé, como que de todas maneras, parece que Charcot está haciendo pues todo toma de ahí, que uno ya ahorita pues no escucha que ¿cómo le dice el gran mal? El gran ataque, que El ahorita no. gran ataque. Sí. Podría pensarse que hasta este momento no se diferencia del todo la histeria de la epilepsia, como si No, ya tuvieran una exacto. relación, entonces no hay un diagnóstico diferencial entre Sí. una y otra. Exacto, todavía no. Por eso es que él dice, Ujú. yo Como que está añadiría, haciendo. después de todo esto, yo añadiría que sin un conocimiento profundo del tipo, él está ya pues como separándolas, pero todavía le falta. Ujú. Sin ese conocimiento profundo del tipo, no sabe uno a qué se refiere profundo. No es solamente pues la cuestión sintomática, sino profundo, nunca podremos comprender del todo qué es la histeria, ¿cierto? Esto me parece como muy bonito, ¿cierto? Es verdad. Es de la que está hecha buena parte de la historia por las transformaciones que puede sufrir. Y hay una cosa que me llama la atención, es que Freud decía, uno de los grandes aportes de Charcot fue que se dio cuenta que en la histeria había unas reglas, y entonces aquí vemos esbozar una, ¿cierto? Vemos cómo él empieza a buscarla. Cuando describe la madre, él le pregunta, ella rueda, se desgarra y de repente fija la mirada en un punto. Evidentemente dice él, o sea, esto es ya porque él lo ha visto, evidentemente se le presenta una visión y los movimientos que ejecuta en ese momento están de alguna manera subordinados a la alucinación. Entonces la madre le corrobora, por momentos parece feliz, se ríe, luego parece ver algo que la aterroriza. Y Charcot dice, así que a su turno, visiones felices y luego visiones tristes. Esa es una especie de regla, ¿sí? O sea, que no es siempre, siempre va a ocurrir esto, un cambio entre las visiones felices y luego las tristes. La mamá dice pues que son horrorosas, pues y que a veces es un hombre Pero feo, horrible, y la otra es una mujer. Bueno, A no mí sé. me llama la atención que toda esa descripción es pura médica, pues cuando ella dice que un hombre o una mujer, pues si digo yo, pues lo estoy pensando, si estuviera frente a un psiquiatra, eh, se hubiera interesado mucho en eso del hombre, pues, pero como está frente a un médico que está describiendo como desde la neurología y tratando de hacer diagnósticos diferenciales, pues él lo escucha, pero lo deja pasar, pues por decirlo así. No, 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 no se centra, a veces sí, a veces un hombre y a veces, yo pensé que cuando le dice un hombre, ahí uno dice, la va a hacer hablar del hombre, no, se queda pues como ahí. Sí, quizás haya una historia y es cuando dice que es inútil profundizar es inútil, en la que es inútil profundizar en este momento. Y ya, en este momento sabemos lo suficiente como para afirmar que no se trata aquí de epilepsia, sino de histeria en forma de gran histeria o de estereoepilepsias con crisis mixtas. Es lo único que tiene seguro, ¿cierto? Es, Es prudente. Hay una cosa y es que en Mira, este momento, sí, decir. no, dale, dale, yo ahorita. Sino que en este momento Charcot ya se ha desprendido de la parte anatómica, ¿cierto? Él está abriendo este espacio de la histeria
que ya está por fuera de razones anatómicas y fisiológicas. Por eso recuerdan que cuando él va a la Salpêtrière, de las primeras cosas que organiza es separar las enfermas o los enfermos en aquellos que tienen ataques y los que no. Entonces él se dedica a mirar los que tienen ataques y ahí es donde empieza como a mirar la diferencia. Pero recuerdan ese paso. El primero fue de la anatomía y él la abandona para dedicarse a la neuropatología, pero también en la neuropatología empieza a abandonar las tesis que tienen las causas esencialmente nerviosas. Y acuérdense que lo que va a él eh, que va a ser el problema y la diferencia con Freud es en la causa, no en las manifestaciones, sino en que la causa es genética. No va a decir que la causa es de los nervios o de que algo que se afecta en las neuronas, etcétera, sino que la causa es genética y es ahí donde ya no se puede trabajar más. Porque yo siento pues que Charcot todavía sigue con su visión de médico, aunque se la pilla de que hay cosas que no son de lo neurológico, Sí. sino que hay que clasificarlas distintas, pero y yo pues entiendo que Freud lo que hace es eso, venga, pero es que no son neurológicas, son de otro tipo, pero hay que entender de dónde proviene la histeria, pues qué es lo que pasa en la histeria, que yo creo que fue como el interés de Freud en saber que ya no era neurológica, ni genética, ni nada que tuviera que ver con el cuerpo, sino sino que se apartó de toda esa teoría médica y logró salirse de ahí para entenderla de otra manera, pues me parece a Exacto, mí. exacto. Entonces vamos a escuchar a Freud ahora para que Y podamos... no, falta yo. Ay, de Me Cisatría, sí. Sí, de sí. una cosita, Falta la médica. De no, sí. no como médica. Sí. Eh, no, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Adela ahorita, pues, pero ahorita en una intervención anterior, cuando Charcot ahí dijo que no valía la pena en ese momento profundizar, pues sobre que es inútil profundizar en este momento, y enseguida empata pues con que ya tenemos los elementos para decir que es epilepsia. O sea, se nota que sí, que un interés muy importante de él es diferencia, o sea, en ese momento de escuchar es hacer la diferencia, eh, pues con la epilepsia. Mm, Y no voy a hacer que se me olvide lo que iba a decir. Que, Pero sí, ah, se me fue. mientras te llega. Pero mira que sí, lo que pasa es que a veces le queremos abrochar a Charcot lo que nos ha Allá. vendido el discurso universitario, ¿cierto? Y no, es un investigador. Mira que como, si leemos bien, quizás hay una historia subyacente en la que es inútil profundizar en este momento. Y al final dice, hay que profundizar en el tipo porque si no, nunca podremos comprender del todo qué es la histeria. O sea, no, pues es porque en ese momento no es Sí, que sí, él sí. deseche la Tiene historia, perspectiva. sino Sí. que en ese momento ese es lo que él tiene que atender, porque ahí en el, Ujú. si hay recuerden lo que me ha llamado la atención, que Lacan critica a todo el mundo, pero a Charcot no lo toca a Charcot, no, porque es que hay en él ese deseo de investigar, esa lógica, ese tiempo lógico, que bueno, se equivocó en un detalle, no pudo pasar, como lo vimos en la última vez, pues no pudo dar ese paso a zafarse de lo genético, pero todo su trabajo es de un investigador lógico que tenía que abrir en ese sentido la vía al psicoanálisis, desde la transferencia del deseo que hay en esta investigación. Entonces eso. Bueno, ahora sí, Satría. Espero que no te haya... Y, y ya me acordé. No, no, y ya me acordé de lo que iba a decir, era que, pues pensando ahorita en esto, digamos que él está aquí, pues en este caso, en este momento, con estos estudiantes y con esta paciente, como interesado en hacer la diferencia entre las dos cosas, aunque parece que tiene la perspectiva, pues, de que hay algo que está dejando por ahora de lado, pero por ahora, pues como que hay algo ahí. Eh, que, que es también, pues, por ejemplo, uno tiene
un sujeto al que se escucha, pero si hay algo que pareciera orgánico y que pudiera afectar su supervivencia o su, bueno, si hay algo que se sospeche que es orgánico, pues uno lo va a mandar para el médico para que le descarten lo orgánico. Y Mm. entonces digamos que cuando se trata de descartar lo orgánico, es muy importante la visión, digamos, como cierta visión objetiva. Entonces, la visión objetiva, pues en parte viene del sujeto que lo siente y en parte pues de los familiares que lo observan o pues de lo que se pueda objetivar. Entonces, que aquí pues se nota que Charcot hizo un énfasis, pues primero le preguntó a ella, pero ya que ella decía poco, pues digamos que permitió que la mamá, digamos, pudiera objetivar lo que más se pudiera y con base en eso hace la diferencia, pues porque si solamente se basa en lo que siente el sujeto, de pronto pues puede que deje pasar una epilepsia. Entonces como, y a diferencia digamos del énfasis subjetivo, que ya sería pues cuando importa lo que dice el sujeto más allá de lo que se pueda objetivar. Pero como que este es un paso como que no es, o sea, que no se puede pasar por alto tampoco, pues como este paso, digamos, que sería el paso médico. Bueno, no, ya era simplemente como para diferenciar pues esas como ese énfasis, digamos, como objetivo y subjetivo, ¿no? O así lo pensé. Sí, sí, sí. Y pues y más tanto, no es tanto esto que que la paciente no siga hablando, sino que es que definitivamente la mamá no la dejó hablar. Y entonces ya él aprovecha, que me imagino que también le iba a preguntar, como lo vamos a ver en otras presentaciones. Siempre le pregunta a los familiares, pero aquí sí, pues ni modo. Bueno, vamos entonces a escuchar a Freud a ver qué es lo que la nota que él pone a esta descripción del ataque histérico, que me parece pues que si no es este caso, por lo menos sí, sí se parece. Bueno, ¿quién quisiera leer? Leo. Listo, Luis, por favor. Bueno, desde aprovecho, ¿no? Aprovecho la Sí. ocasión. Ujú. Aprovecho la ocasión que el texto me proporciona para exponer al lector un punto de vista personal sobre el ataque histérico. El tipo de Charcot, con sus modificaciones, con la posibilidad de que cada estadio se vuelva autónomo y subrogue al ataque íntegro, es sin duda suficiente para abarcar todas las formas observadas del ataque. Pero, precisamente por eso, muchos pondrán en duda que constituya una genuina unidad. He intentado Sí, les así propongo que leamos todo primero, sí, seguí. Ujú. el problema del ataque histérico en otros términos que los descriptivos, y merced al examen de histéricos en el estado hipnótico he llegado a resultados nuevos, de los cuales comunicaré algunos aquí. El núcleo del ataque histérico, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un recuerdo, la revivencia alucinatoria de una escena significativa para la contracción de la enfermedad. Es este proceso el que exterioriza de manera perceptible en la fase de las actitudes pasionales, pero también está presente allí donde el ataque solo contiene, en apariencia, fenómenos motores. El contenido del recuerdo es por regla general el trauma psíquico, apto por su intensidad para provocar el estallido histérico en el enfermo, o bien el suceso que por su ocurrencia en un momento determinado se convirtió en trauma. Ujú. En caso de la histeria llamada traumática, este mecanismo salta a la vista en la observación más gruesa, pero también se lo puede comprobar en una histeria que no presente un gran trauma único. En estos casos, uno descubre traumas más pequeños repetidos, o si prevalece el factor de la predisposición, unos recuerdos a menudo indiferentes en sí mismos, elevados a la condición de traumas. Un trauma se podría definir como un aumento de excitación dentro del sistema nervioso que este último no es capaz de tramitar suficientemente mediante reacción motriz. El ataque histérico quizás se deba concebir
como un intento de completar la reacción frente al trauma. Puedo remitir aquí a un trabajo sobre este tema iniciado en colaboración con el doctor Joseph Breuer. Ujú. La nota que dice, vamos que dice la nota 2. Véase. Ujú, Véase la sección cuarta de la comunicación preliminar, bueno, 1893. ujú. Bueno, véase también el bosquejo previo sobre la teoría del ataque histérico, probablemente escrito por Freud, con una cita mía a pie de página, un caso de curación por hipnosis, donde doy otra referencia. Son referencias todas. Sí. Bueno, bueno, estamos en otro terreno, ya con él estamos en otra cosa, ¿o no les parece? Más conocido por nosotros. Sí, pero y le da una Y vuelta. más complejo. Una cosa, Sí, 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 una cosa que me quedó pendiente de antes, sí, un último comentario de lo que sí, leímos sí, en la sí, sí. primera texto. Ujú, ¿Cómo ujú, se ve, digamos, lo que dijo la compañera ahí del ánimo investigador, ¿no? Se ven las dos epistemologías que había en su momento, ¿no? La alemana y la francesa. Cómo ujú, los alemanes clasificaban y eso tenía una injerencia y como que no se podía dejar de lado, y cómo los franceses buscaban la causa, que es ujú. uno de los motivos por los que Freud fue con Charcot, ¿no? Se ve esas dos epistemologías más o menos ahí, claro, ¿no? Exacto, y eso, en esa, yo recuerdo un poco que él decía que en Alemania de todas maneras estaban siempre buscando una causa fisiológica, Claro, ¿cierto? Y sí, que en sí, algún momento Charcot dijo, pues bueno, yo dejo que la busquen, pero no es sí, lo sí. que, no es la vía que estoy siguiendo, ¿cierto? Bueno, yo creo que esto sí toca irlo releyendo poco a poco para tratar de entender esta crítica. Además que es una nota de pie de página fuerte. Leemos Esta por nota párrafo. lo que veo es que sí, él empieza, o sea, se publica lo de Charcot y Freud está en ese, ya está en Austria, pues, y en Viena, perdón, y él está ya trabajando con Breuer, según veo esto, y vino a trabajar con la histeria a partir de la hipnosis, como en esa búsqueda que él estaba emprendiendo sobre, yo siempre recuerdo esto de su pregunta en el texto de 1890 de tratamiento psíquico, tratamiento del alma, cómo es que unas palabras pueden influir en el cuerpo, que era su pregunta, y decía cómo la hipnosis permitiría dar alguna explicación o una vía, porque muestra la fábrica del alma, ¿cierto? La manera como funciona la fábrica del alma. Entonces, sobre esas bases ya está haciendo estas notas, o sea, esta nota no es del recién, es venido de Francia, sino que ya es alguien que lleva de 1886 a 1890, pues por lo menos lleva 5 años ya en ese trabajo y puede autorizarse entonces para hacer estas notas. Así que volvámoslas a leer para ver cuál es la crítica exacta que él está haciendo a cada uno de los puntos, porque me parece que es a cada uno de los puntos del ataque histérico. Así que bueno, Por releamos, por párrafo, entonces. sí, por oración. Bien, Así. por oración, sí. Ujú, Aprovecho la ocasión que el texto me proporciona para exponer al lector un punto de vista personal sobre ujú. el ataque histérico. Ah, sí, se autorizó. O sea, ahí pues no le está pidiendo permiso. Es más, dice por ahí la nota de Strachey que después Charcot como que vio esa nota y no le gustó mucho, no le gustó. ¿Pero por qué? Porque él no le había pedido autorización, él las puso, se autorizó a ponerlas. Así que veamos ese punto de vista personal, qué dice él sobre el ataque histérico. El tipo de Charcot, con sus modificaciones, con la posibilidad de que cada estadio se vuelva autónomo y subrogue al ataque íntegro, es sin duda suficiente para abarcar todas las formas observadas del ataque, pero precisamente por eso muchos pondrán en duda que constituya una genuina unidad. Ujú, ujú. A ver, ¿cómo entendemos esto, chicos? El tipo de Tan, Charcot.
tan Mm. difícil, además porque en lo que alcanzamos a leer, pues en ese pequeño, en ese solo casito, pues Charcot no menciona estas cosas que estaba mencionando aquí Freud. Seguramente él sí lo dice en otros momentos, como diciendo esto de que cada estadio, pues como que se puede volver autónomo. Y esto de que subrogue al ataque íntegro, o sea, que podría tomar más fuerza, digamos, el estadio epileptoide o el estadio de los movimientos bruscos, pues digo yo, y subrogar el ataque íntegro, ¿qué sería? Como reemplazarlo, Lo sustituye, sí. Sustituye al sustituirlo. ataque. Pues diga, porque ahí era una persona en la que Charcot identificó los tres estadios y dijo que estaba completico, que, que era Ujú. un caso tipo, pues como que tenía todo. Pero entonces esto otro, pues parece que es extraído, quién sabe, del conjunto de, pues no sé, si es difícil. De pronto es lo siguiente, y es que cuando uno va a describir un fenómeno por estadios, uno esperaría que cada estadio, eh, si tú tuvieses uno, ya ese uno apuntaría al fenómeno por sí mismo, ¿verdad? Como fase uno, fase 2, fase 3. Y la fase uno, sin conocer la fase 2 o fase 3, ya automáticamente te indica el fenómeno en cuestión. Pero aquí dice, hombre, no se puede poner en duda la genuinidad, una genuina unidad precisamente por eso, porque si yo cojo cada uno de los estadios por separado, no hay forma de que ellos me convoquen ¿cómo decirlo? El fenómeno como tal. Exacto, porque pueden tomar autonomía y Sí, hacerse sí. epileptoide toda o grandes movimientos o actitud pasional. Sí, yo pues no conozco de pronto algún ejemplo de alguna enfermedad Ajá. en que una enfermedad tiene una fase uno, fase 2, fase 3. Si tiene la fase 2 ya sabe que está hablando sí o sí de tal enfermedad. Se esperaría que aquí ocurriera lo mismo, pero no ocurre. Y es lo que dice Sana, que cada uno podría tener una independencia. Ajá, mientras que en el ejemplo que pones de una enfermedad que tenga esas tres fases, si tiene unidad es porque la uno va a implicar que llegue la fase 2 y la 3 no se da si no se ha dado la 2. Ahí habría una unidad, pero como lo está planteando Sí, Charcot, como dice él, con la posibilidad, el tipo, con sus modificaciones, con la posibilidad, es posible, de que cada estadio se vuelva autónomo y sustituya al ataque entero, entonces no puede hablarse de unidad. Es sin duda suficiente para abarcar todas las formas observadas del ataque, ¿ok? Pero precisamente por eso muchos pondrán en duda que constituya el ataque una genuina unidad. Bueno, vamos a ver si eso sí es verdad. Sigamos leyendo a ver si nos lo corrobora lo que seguimos leyendo. Sí. He Releí. intentado asir el problema del ataque histérico en otros términos que los descriptivos y merced al examen de histéricos en el estado hipnótico he llegado a resultados nuevos, de los cuales comunicaré algunos aquí. Ok. He intentado asir el problema del ataque histérico en otros términos que los descriptivos. O sea, lo que hace Charcot es hablarnos del ataque histérico en términos descriptivos. Ajá. Frío. Como hace casi, pues como hace la medicina, es que la medicina hace eso, uno, dos, tres, se presenta esto y pasa aquí. Es lo que está diciendo el párrafo anterior, lo que está diciendo, eso no ocurre aquí. Ah, Hablando de histeria, hablar de histeria no puede ser una unidad porque va a haber cosas distintas, no se puede clasificar así tan estricto como lo hace la medicina. O al ¿Sí me menos como lo hacía Charcot. exacto, porque es el punto de vista que ya ahí sí no, ¿se acuerdan la descripción, el razonamiento que vimos, yo creo que ya hace 3 sesiones, donde dice Freud que cómo es posible que a Charcot se le haya perdido de vista suponer que hay algo que el sujeto no sabe, ¿cierto?, de lo que le ocurre. Ese punto de vista no lo Ah, tiene en cuenta, eso se le pasa a Charcot y por eso aquí ya sí le volvió a decir, yo he intentado eh, captar, ¿cierto?, comprender el problema del ataque histérico desde otro punto de vista, no descriptivo, y gracias al examen
de histéricos en el estado hipnótico, gracias al examen de histéricos en el estado hipnótico, he llegado a resultados nuevos, diferentes a los de Charcot, de los cuales comunicaré algunos aquí. Entonces vamos a ver cuáles son los que va a Sí. comunicar. Una consulta, doctora. Sí, decir. ¿Cómo debemos tomar este? Yo rescato una palabra que ya la he escuchado 2 o 3 veces en los textos que dice ataque. ¿Qué debemos entender por, antes se hablaba de gran ataque con Charcot, ahora también acá Freud habla de ataque histérico? El ataque histérico es el de los 3 pasos. La fase epileptoide donde él se pone rígido, hay un sacudón y cae por tierra. Ese es el Ese es momento el epileptoide. Esa es la ataque. primera parte del ataque. La segunda es cuando los grandes movimientos que empieza a moverse. Y la tercera, cuando ve la visión, fija la mirada, pareciera como que viera una visión que cambia de alegre a triste. Entonces, esos 3 momentos constituyen el ataque histérico y a esos 3 momentos es a los que se va a referir Freud, porque él dice, él lo hizo desde el punto de vista descriptivo, ya sabemos, muy valioso, pero hay que dar un paso más y ese es el paso más que está Ajá. intentando dar Freud, ¿cierto? Pero entonces, según el párrafo anterior, alguno de esos estadios puede subrogar, pues constituir el ataque en sí mismo. Exacto, para él eso ocurre. Para, Ujú. o Para sea, desde la Charcot. perspectiva, para Charcot, él dice que el tipo histérico, con sus modificaciones, o sea, como lo plantea Charcot, con la posibilidad de que cada estadio se vuelva autónomo. Ese, sí, como dice Satriano, no nos tocó ver ese caso, porque hay varios, son muchos, escoja pues cuál. Ujú. Entonces, yo escogí pues como el primero, pero parece que habrá otros donde él pueda plantear esa hipótesis, ¿cierto? Que además dice, es sin duda suficiente, según Charcot, para abarcar todas las formas observadas del ataque. ujú, Que según Freud, precisamente por eso, muchos pondrán en duda que constituya una genuina unidad. Desde exactamente. ahí ya está poniendo como en cuestión esos Ajá. aportes de Charcot, o Esa esas confusión. conclusiones. Ujú. Ujú. Ana, o Sí. sea que, digamos, esta nota de Freud no se corresponde necesariamente con el que acabamos de leer, sino que el que acabamos de leer es un caso de una, ¿cómo era? ¿Qué dijo? De una, bueno, no sé, Ataque ¿cómo? histórico. ¿Cómo es el gran ataque? ¿Y cómo es que dice Freud aquí en este título al principio? Eh, Charcot había dado una descripción del ataque histérico. Y arribita, como o el título, no, ya en general de las lecciones. Ah, bueno, sí, Exacto. Entonces, no sé, yo es que mirando es el muy texto difícil. de Charcot, había varios, ¿cierto? Pero Claro, y no el que miró Freud, que correspondía a la página 107, vaya usted a saber. exactamente, a la página 107 de dónde. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero sí, por lo menos muy elemental, pero sí nos dio por lo menos saber que son 3 momentos y que cada uno de esos momentos va a decir Charcot después, puede ser autónomamente un ataque, pueden sustituir al gran ataque. Entonces ya es Yo, una unidad, sí, yo decir. quería preguntarle a Luis por qué la pregunta, pues por qué la pregunta del ataque o qué era lo que estaba preguntando, porque pues como una definición del ataque, porque a mí me pareció interesante que ahorita Ana, cuando nos estaba recordando como lo que hizo Charcot en la Salpêtrière, que separó o sea, a las personas que les daban ataques de los que no les daban ataques, Ujú. entonces digamos que el ataque no solamente sería el ataque histérico, sino también el ataque epiléptico. O sea, que ese ataque, pues no sé cómo definirlo, pero da la impresión de que es cuando alguien tiene como un episodio en el que se mueve como involuntariamente y hace cosas como más allá de su voluntad. Pues por decir alguna definición, no sé. Yo no sé si hay una definición, porque incluso la gente también a veces utiliza términos como así, pues digamos en las consultas como me Ujú. dan ataques y uno a veces tiene que preguntar a qué se refiere la persona con un ataque, porque vaya a ver, por ejemplo, hoy me decía una chica, pero ella no decía la palabra ataque, sino otra palabrita,
Y yo decía, ¿qué Ah, querrá decir esta chica con esa palabra? Y era como, es que como quererme desmayar. Y como quererme desmayar es como la sensación de que ya se iba a desmayar. Pues, entonces, pues sí, como que ¿qué será un ataque? Bueno, no sé. Exacto, exacto. Y ahora, Mira, aquí acabo de acudir a la RAE. sí, ¿qué Justamente dice? ¿dónde dice? dice acceso repentino ocasionado por un trastorno o una enfermedad, o Mm, bien por un sentimiento extremo. ólala. Bueno, ahora Ataque, acceso repentino, punto. Está fácil. Sí. sí, sí. Ahora le llaman crisis también. Ya no está. Ah, sí, crisis, Sí, crisis. hace unos años era ataque, ataque, pero ahora le llaman mucho crisis. Y sí. Y Y, aquí más abajito no dice que es un ataque, yo porque en esto que Sigamos a ver qué nos dice Freud, a ver si tratamos de. Bueno, bueno, entonces, entonces decía Freud, de los cuales comunicaré. ajá. El núcleo del Ajá. ataque histérico, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, es un recuerdo, Mm, la revivencia alucinatoria de una escena significativa para la contracción de la enfermedad. De una vez. Ujú. Eso es. No importa si fue la forma epileptoide la que sustituyó al gran ataque o si fue la actitud pasional o los grandes movimientos, cualquiera que sea la forma, siempre el núcleo será un recuerdo. Y dice, la revivencia alucinatoria de una escena significativa para la contracción de la enfermedad. Ahí ya desbarata. Que es, por ejemplo, cuando la chica se queda fija, después de los grandes movimientos, la mirada se queda fija y ella tiene las alucinaciones, que son primero alegres y luego tristes. Ahí es la revivencia alucinatoria de una escena significativa para la contracción de la enfermedad. Pero esto, Y miren que, sí. dale, dale. Por acá yo encontré un sinónimo de lo que estábamos hablando de ataque. La medicina dice la contracción y distensión repetida de un músculo de forma brusca y generalmente violenta. Y acá No. Freud habla de contracciones de la enfermedad. Hace Lo una del relación violento es ahí. muy diciente. Sí, Hay Es una como relación entre impalpable el también. recuerdo y la contracción. exacto, exacto. Una cosita más, pues de esto último que leímos, que entonces Freud está diciendo que hay un núcleo y que tiene que ver con un recuerdo y Ujú. que tiene ese recuerdo pues se manifiesta en esa revivencia alucinatoria de una escena significativa para la contracción de la enfermedad. O sea, fue significativa para que, digamos, se desencadenara como tal la enfermedad, que me hace pensar que Charcot como si lo intuyera, porque justo en el momento en el que habla de la alucinación, el hombre, él se le pregunta al hombre, y entonces ya le responde si un hombre y una mujer, él ahí corta y dice como aquí hay algo importante, pero no por ahora, pues para después, Mm, como si hubiera cierta intuición de que por ahí estaba el núcleo. Bueno, exacto. Esa Es palabra, eso, pasa, lo ve, pero no le da la importancia que Freud le da. Exacto. exacto. Él Ujú. se va a lo que es genético y ya, ahí ya descuidó ese punto de vista. Y a lo que quizás universaliza, aquí ya hay una singularidad que se intuye, Ujú. escena significativa para la contracción de la Ajá, enfermedad. ajá. Seguí, porfa, Luis. sí, de la enfermedad, es este proceso el que se exterioriza de manera perceptible en la fase de las actitudes pasionales. Exacto, Pero, que lo vimos ahorita, ¿cierto? Donde fija la mirada. Ujú. claro, pero también está presente allí donde el ataque solo contiene en apariencia fenómenos motores, en Ah, apariencia. porque cuando en las actitudes pasionales, que era el tercer punto, la mamá decía, y a veces ella después de esas alucinaciones te persigue y se te lanza, ¿cierto? Y es ahí lo que Freud dice, es que se trata de una revivencia alucinatoria de esa escena significativa. Ahora, lo que va a decir es que está presente, es este proceso el que se exterioriza, ese proceso se exterioriza en la fase de las actitudes pasionales, pero también está presente allí donde el ataque solo contiene en apariencia, fenómenos motores. Ujú. Esos Desde fenómenos antes. motores, ajá, esos Ujú. fenómenos motores entonces también son revivencia alucinatoria
de la Ujú, escena significativa. En el temblor de la mano, de la pierna, ahí está también el recuerdo. ujú. Ujú. Sí, Ahora bueno, continúa. Ujú. sí. No, acá yo veo que ahora el texto me contesta a mí, porque yo cuando pensaba recuerdo y escenas significativas estaba pensando en trauma. Y bueno, acaba de decir eso. Ajá. El contenido del recuerdo es por regla general el trauma psíquico, apto por su intensidad para provocar el estallido histérico en el enfermo, o bien el suceso que por ocurrencia en un momento determinado se convirtió en trauma. Ujú, ujú. ¿Seguimos? Es el trauma psíquico apto por su intensidad. Es un trauma psíquico apto por su intensidad para provocar el estallido histérico. O bien el suceso por su ocurrencia en un momento determinado, que por su ocurrencia en un momento determinado se convirtió en trauma. Es muy fino esto porque el Sí, contenido del recuerdo es Es un trauma intensidad psíquico. y ocurrencia. Porque el recuerdo es psíquico, ¿cierto? La dimensión psíquica, el núcleo del ataque histérico, cualquiera que sea, es un recuerdo, ¿cierto? Ahora, el contenido de ese recuerdo, ¿qué es? Es el trauma psíquico apto por su intensidad para provocar el estallido, que ya nos lo va a decir enseguida qué es, creo. O también un suceso que por la ocurrencia en el momento en que pasó, se convirtió en trauma para el sujeto, me imagino. Victoria, porque ahí la definición de trauma desde el psicoanálisis, lo que ustedes saben, no necesariamente tiene que ser una situación como violenta en su momento, ¿cierto? Como el ataque, pues como lo describe Luisa, Sí. lo que leyó de que son esos movimientos, pero violentos. El Ah, trauma no necesariamente es algo violento. no Los- necesariamente. Sí, es lo que no es necesariamente dramático desde un sentido coloquial, sino que represente algo significativo, que haya Ajá, desencajado la normalidad de la persona en esos momentos. sí. Exactamente, viene desde aquí. Ujú, a mí lo que me llama la atención y me gusta de Freud es que ujú, por un lado tenía ese afán de investigar, pero por otro lado era cuidadoso. No decía las cosas así con certeza, Sí, sino hilaba muy siempre fino. dejaba un camino abierto, digamos, ¿no? ujú. Y aún así Charcot se ofendió. Ah, Sí, bueno, no le gustó, no le gustó. Como Sí, estos sí. indios. Pero es que también es muy conchudo, ¿cómo pone esta nota toda crítica y sin pedirle permiso? Sin Me pedirle parece. permiso de una. Hay del alumno que no supere al maestro, vea, ahí está. Ay, Y en sí, ese momento así era. dio ese paso y era necesario decirlo. Sí, porque mucha gente iba a leer esto y bueno, prefirió el claro. enojo del maestro que guardarse esto, porque son muchos los que iban a leer estas lecciones y estas notas, pues obviamente iban a abrir otra perspectiva. Me parece que Sí, aprovecha un era pie de como página ahí. para dar a conocer mera tesis, porque es que pues uno en un pie de página aprovechar como para tirarla así. Sí, sí, sí. Y aprovecho, sí. Seguí, Interesante. seguí, porfa, para que... Pero se me ocurre pensar en este momento, en esa investigación de Charcot, bastante decidida, dedicada, juiciosa. Eso significa que paralelamente Freud estaba en un proceso también de un trabajo de investigación muy decidido también, Exactamente, los dos. para poder llegar a decir esto. Exactamente. Es que el uno, Charcot le abrió la puerta a Freud en el sentido de que había esa transferencia, ¿cierto? Por lo que decía Charcot, que es inolvidable cuando fue a la Salpêtrière por la primera vez, ¿cierto? Yo tengo que volver aquí y cumplió la palabra, o sea, le podían Ujú, hacer lo que fuera, pero era su deseo de ir a investigar. Ese deseo fue el que captó Freud y que también lo lleva a él a retomar este hilo de trabajo, pero desde otra perspectiva, definitivamente. ujú, Sí, ujú, yo pienso que más que superar al maestro es dar un paso allí donde ya Charcot no podía ver más, ¿cierto? ujú. No le fue posible más. Vamos a ver si terminamos aquí eso. Bueno, Yo aquí en este último, Mm, que me surge pues como la ujú, inquietud de lo que se vuelve un trauma psíquico es una intensidad de un recuerdo
o un suceso que Mm. por su ocurrencia en un momento determinado se convirtió en trauma. O sea, es un recuerdo o un suceso. La intensidad de un recuerdo o A ver, el núcleo es un recuerdo. Ahora, un núcleo de un recuerdo. el Que, núcleo pero, del ataque que no- histérico, cualquiera que sea la forma, es un recuerdo. Ahora, veo que aquí él excluye la fase epileptoide, él va a coger solamente la actitud pasional y los fenómenos, los grandes movimientos. Pero ¿qué va a decir? Que el recuerdo tiene un contenido y lo que va a trauma. decir es que el contenido de ese recuerdo es, por regla general, el trauma psíquico o un suceso que por determinada ocurrencia se convirtió en trauma. Entonces, Ujú, una cosa es el recuerdo, otra cosa es el contenido del recuerdo y otra cosa es la revivencia alucinatoria de esa escena significativa para la contracción de la enfermedad, que es lo que reproduce el ataque histérico. Solamente que el núcleo de esa reviviscencia es siempre un recuerdo y el contenido del recuerdo es el trauma, sea trauma psíquico o sea suceso. Va despacio. Es sí. un análisis, el recuerdo se revive algo, pero su núcleo, el recuerdo, que es el núcleo del ataque, él tiene un contenido, que es un trauma, sea psíquico o sea un suceso. Ahora vamos a ver qué dice más aquí, si Bien. alcanzamos. En Ujú. caso de la histeria llamada traumática, este mecanismo salta a la vista en la observación más gruesa, pero también se lo puede comprobar en una histeria que no presente un gran trauma único. Ujú. O sea, hay Como resaltar ahí, sí, ¿cómo sí? como resaltar ahí por si no alcanzamos, porque me parece importante, porque él va para allá, que vuelve y hace la diferencia que ya nos ha hecho en otros textos entre el origen trauma, pues como traumático o cuando hay una gran predisposición. Pues como que va otra vez a eso, como que bueno, cuando hay una gran predisposición no se requiere un gran trauma, o cuando es una histeria traumática, pues que le puede ocurrir a alguien sin gran predisposición, pero ante un gran trauma. Pues bueno, como que para allá probablemente va y que de pronto tenga que ver con esas dos maneras de o el trauma psíquico o el acontecimiento que se hace trauma. Ujú. Sigamos a ver. Digamos, en estos casos uno descubre traumas más pequeños repetidos o si prevalece el factor de la predisposición, unos recuerdos a menudo indiferentes en sí mismos elevados a la condición de traumas. Vamos con la ¿Sí? definición, léela, sí. Sí, un trauma se podría definir como un aumento de excitación Ujú. dentro del sistema nervioso, que este último no es capaz de tramitar suficientemente mediante reacción motriz. Ujú. El ataque histérico quizás se deba concebir como un intento de completar la reacción frente a un trauma. Puedo remitir aquí a un trabajo sobre este tema, bueno, iniciado con el doctor Joseph Breuer. Ujú. El ataque histérico quizás se deba concebir como un intento de completar la reacción frente al trauma que quedó El ataque detenida del entonces, ¿cierto? Descargar la energía que no fue capaz de descargar en esos momentos. Que la reacción motriz no es suficiente para tramitar el trauma. O que la reacción Digo, motriz es un intento de lograr descargar lo que en su momento no se pudo descargar, entendiendo el trauma como una carga de afecto o una carga de algo traumático del Un aumento de individuo, excitación, definitivamente es un excitación, aumento de excitación. excitación. de ajá, excitación. Ahí no hay más que hacer, es un aumento de excitación. Veas el trabajo comparativo sobre las parálisis orgánicas e histéricas, sí, eso lo veremos después, pero es un aumento de excitación dentro del sistema nervioso, ¿cierto? Que este el último, sistema nervioso no es sí, capaz de tramitar. exacto, o sea, el sujeto no es capaz de tramitarlo suficientemente.
Mediante la no, reacción sí, motriz. no, ¿qué es tramitar suficientemente? Poder, bueno, mediante una reacción motriz, ¿cierto? Ya sea en la expresión verbal o en lo que vaya a ser, lo que sea. No fue capaz de, no fue posible tramitar suficientemente. O sea, logró de alguna manera, pero no todo. El ataque histérico quizás se deba concebir como un intento de completar la reacción frente al trauma. La reacción frente al trauma. Es un Hay una bobadita que O no me sea va a que aguantar un decir. ataque un ataque es la reacción a quizá, una, dice que quizá, frente a un trauma que se Sería, da. sería una defensa. intento de El- el- completar la reacción al trauma. Es El decir, intento de completar ese circuito. exactamente. Que lo que no me va a aguantar de decir es que me hace pensar en inhibición, síntoma de angustia, que Freud ahí también utiliza como una imagen parecida de excitación y descarga, como de Claro, sí. como que uno tiende a la homeostasis, o sea, cuando hay excitación, entonces sube la carga y entonces se requiere la descarga. Entonces aquí, pues, digamos, un trauma genera un montón de carga, un aumento impresionante de excitación que se tiene que descargar. Entonces hay una descarga motriz en el momento, pero si esa descarga no logra descargar ese montón de excitación, algo de esa carga queda y se descarga, por ejemplo, y pues si la histeria casi siempre tiene esas manifestaciones motrices, como por, pues así, me parece como tan bonita esa imagen, como muy interesante. Pues Pero muy, queda como en un recuerdo, queda como Queda pues, ahí el recuerdo. en recuerdo de lo que no se, como fijado. Ajá. de lo que no, sí, De lo que no se pudo tramitar, ¿cierto? de lo que no se pudo tramitar eso. Ajá. Hay histerias llamadas traumáticas, ¿cierto? Que bueno, está claro que es el trauma el causante de la histeria, ¿cierto? Y es el núcleo. Pero también se lo puede comprobar en una histeria que no presente un gran trauma único y en estos casos se descubren traumas más pequeños repetidos. O si hay una predisposición a la histeria, unos recuerdos a menudo indiferentes en sí mismos son elevados a la condición de trauma. Sí, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, pues es que es eso, cuando alguien te dice algo, ¿cierto? Y no te da la posibilidad de hablar, ¿cierto? Se cae bajo un trauma. Si vos vas a tu trabajo, eh, eh, si hay una persona, por ejemplo, llegaste a tu trabajo normalmente y cuando entraste te encontraste con la carta de despedida. Pues, o sea, nada lo anunciaba, nunca lo pensaste. Y no solamente que no recibiste la carta, sino que además te tenés que ir inmediatamente. O sea, no puedes decir nada, no Que no hay puedes, diálogo. no hay diálogo, no hay nada. Se queda con todas esas palabras, con las preguntas, qué pasó, cómo así, la rabia, todo eso se quedó ahí sin ninguna descarga, sin ninguna elaboración. Entonces, bueno, no se puede descargar allá, pues bueno, afortunadamente existe el psicoanálisis para que vengan y Bueno, también pero que la no ponen estos solamente, traumas, serio, serio. Ajá. Sí, te digo yo que no solamente puede ser por una situación difícil o maluca, sino por algo pues por una excitación que produzca, por ejemplo, alegría y que tampoco se pueda manifestar. Pues digo yo Claro. que también ahí va a haber, exactamente. va a Exacto. haber trauma, aunque pues uno dijera tan raro que esté diciendo uno trauma ahí, pues, pero también de acuerdo a la Pero definición. tiene sentido, porque si la definición es que no sabe lidiar con eso, Un uno lo aumento de primero que excitación. piensa, claro, uno lo primero que piensa es algo negativo, pero es que mucho placer también, por ejemplo, piensen en el niño que hace con tanta excitación, no sabe cómo lidiar, no sabe cómo verbalizarlo, siente algo, pero le es traumático porque no sabe cómo tramitarlo. Ajá, muy bien. Exactamente, bueno, muy rico. Entonces nos veremos en la próxima, Bueno, en la Muy segunda nota y el interesante. segundo caso. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Muchas Chao, Bueno, gracias. buenas muchas noches a gracias, luego, todos. feliz que estés noche. muy bien. Mismo, Chao. chao. Hasta luego, cuídense. Gracias. Hasta luego.